que nosotros podamos vivir verdaderamente la vida que Él tiene para sus hijos. Ahora, cuando vamos y entendemos que el concepto de la sanidad, cuando buscamos un diccionario sencillo, nos habla y nos dice, es un acontecimiento o un proceso de devolver la salud a una persona o animal. Tiene que ver con la curación de la enfermedad y la restauración de una vida plena. Nosotras sabemos, la mayoría que están aquí creo que tienen el entendimiento de que cuando Adán peca, Adán trae el pecado a la humanidad, todo lo original, la esencia de lo que Dios es en el humano, hubo como un cortocircuito. Hubo ahí algo que cortó, que se distanció entre Dios y el hombre. Cuando nosotros vemos que por esa actitud, por esa acción que tuvo Adán, nosotros fuimos afectados. Nosotros verdaderamente llevamos en nosotros una concupiscencia de pecado. Pero cuando viene Jesucristo y Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Él llega a la tierra y nos habla la palabra del Señor donde nos dice que Él viene a dar libertad a los cautivos, que Él viene a sanar, que Él viene a restaurar. Cuando vemos el propósito de Jesús cumplido, entonces viene la parte donde Él muere, resucita, está en los cielos, pero ese sacrificio hoy en día está sobre tu vida y sobre mi vida y habla. Nosotros damos el primer paso cuando nosotros nos convertimos, confesamos, decimos, Jesucristo, yo te acepto como mi Salvador. Yo quiero volver a tener una relación contigo. Pero ¿qué es lo que está pasando en nosotros? Que hay una parte en nosotros de que está dispuesta, pero hay otra parte en la cual no está dispuesta. Hay una parte de tu vida que por eventos, ya sea desde que fuiste concebido, desde que estabas en el vientre de tu madre, ya estaba presente en ti y te estaba afectando. Y hay cosas que nosotros tenemos que entender, que en el Señor, dice la palabra, cuando tú vienes a Él, conoceréis la verdad y la verdad que te hará libre. Tú y yo, para obtener una sanidad, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para poder encontrar esa verdadera sanidad. Cuando Dios, y vamos a Génesis, vamos a comenzar a Génesis, y Dios crea al hombre. Génesis capítulo 1 nos dice que Dios crea al hombre a imagen y semejanza. Déjeme por aquí buscarme la Biblia que aquí se me está. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nosotros entendemos que la palabra del Señor, nosotros reflejamos que somos creación, que somos semejanza de Dios, que nosotros hay algo que nos identifica en Él. Ahora, ¿qué es lo que te quiero llevar? Hay una trigonometría en el hombre. Nosotros tenemos un espíritu, nosotros tenemos un cuerpo, nosotros tenemos una alma. Cuando nosotros entendemos la función del espíritu, cuando nosotros entendemos la función del alma, cuando nosotros entendamos la función del Espíritu de Dios en nuestras vidas, entonces es que nosotros vamos a poner a funcionar y vamos a poder funcionar verdaderamente para llegar, como dijo Mariluz, a la estatura del varón perfecto, que es en Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que pasar el proceso.
Y cada evento en la cual tú y yo enfrentamos diariamente, estamos expuestos a recibir. Estamos expuestos a recibir, sea algo positivo, sea algo negativo. Ahora, de ti y de mí depende, como dice la palabra de Dios, que Él nos dio ¿qué? Un libre albedrío. Al darte el libre albedrío, tú escoges qué deseas tener en ti. Cuando yo acepto a Jesús, yo decido que en mí comienza a ser una nueva criatura en Él, pero entro a un proceso en el cual, como dice la palabra, que tengo que dejar que las cosas viejas pasaron. He aquí, Él va a hacer cosas nuevas en nosotros, y para que esas cosas nuevas estén en nosotras, tenemos que despojarnos de esas cosas que han estado en nosotras del pasado, que no nos damos cuenta que de una manera u otra te están influyendo a qué, a tu forma de ser, tu forma de pensar, aún a tu forma de comer, tu forma de vestir. Cuando nosotros entendemos la función de cada una de nuestra parte, de cómo Dios nos crea a nosotros, entonces es donde nosotros vamos a poder verdaderamente caminar y decidir hacia qué es lo que yo deseo, hacia qué verdaderamente puedo rendir mi voluntad a la voluntad del Padre. Hacia eso es que nosotros queremos llegar a ser unas personas totalmente sanas en el Señor. Mi alma, mi espíritu y mi cuerpo tienen que ser sanos para que verdaderamente pueda fluir la esencia de Dios mismo en mi vida. Cuando Dios dice, hagamos al hombre imagen y semejanza, dice, ¿sabe qué? El hombre tiene que llevar lo mismo que yo porto. Nosotros conocemos que Dios es espíritu. Entonces Dios nos hace la parte del espíritu en nuestras vidas. Cuando vemos que Dios verdaderamente, entonces el modelo de Dios para nuestras vidas, donde se desarrolla en nosotros el espíritu, es el hombre interior, es la parte inmaterial, la invisible, la del ser humano. Y es la naturaleza del hombre que le da la capacidad de comunicarse con Dios. Y a su vez, la parte del espíritu se divide en tres partes. Nosotros conocemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues el espíritu se divide en tres partes, el espíritu nuestro del hombre: comunión, intuición y conciencia. Cuando el hombre ahí, Génesis 26, dice la semejanza, yo voy a impartir ese espíritu, una semejanza de parte mía hacia el hombre que lo va a identificar, que es parte mía, es poner el sello, ese ADN. Entonces Dios hace que ese espíritu en nosotros esté. Ahora, Proverbios 20:27, miren la importancia de que usted sepa cuál es la función que nosotros tenemos para poder desenvolvernos, para poder buscar total sanidad interior en nosotros. La función del espíritu en Proverbios 20:27 te dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y vuelvo y le repito, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Cuando también el salmista voy y me dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? Porque necesitamos recibir. Para yo poder, y entiendan esto, uno de los procesos en la sanidad interior, yo tengo que estar dispuesta a recibir una palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es vida. La palabra de Dios
es el agua que nos purifica. Si usted busca la sanidad interior, y le voy a dar ejemplos, he tenido familiares que muchas veces han recurrido por traumas de niñez, por traumas que han pasado, se han ido buscando psicólogos y terapistas. Y no digo que es malo. Si hay recursos aquí en la tierra, usted utilice todos los recursos que puedan haber. Pero ¿qué ha pasado con estas personas? Testimonios que he visto en ellas han estado 1 año, 2 años, y siempre ves a las personas repitiendo el mismo patrón. Ves a las personas en la misma carencia que tienen de su alma y aún de su espíritu. Muchos psicólogos, si te vas a un psicólogo terrenal, buscan llevarte, o motivadores, te llevan a buscar una estabilidad momentánea en el momento que pueda calmarte el dolor. Pero verdaderamente que nosotros en la ecuación siempre tenemos que tener presente al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios en nosotros. Si nosotros no recibimos esa palabra, si nosotros no recibimos al Espíritu de verdad, al Espíritu de Dios sobre nosotras que venga a revelarnos a nosotras, muchas veces nosotras las cosas que hacemos por nuestras propias fuerzas, llega el tiempo que usted lo va a volver a repetir y ciclos se vuelven y se repiten en usted. Situaciones similares o situaciones que aparentemente son diferentes, pero el fin provoca el mismo efecto en usted. Entonces, cuando nosotros entendemos que la sanidad interior verdadera, usted la recibe a través de la palabra de Dios y a través de su espíritu, entonces es que ahí usted va a terminar de romper ciclos, de romper efectos que en usted han estado por años en su vida, y va a ser un cambio en las cuales va a ver mejor fluir ese propósito que Dios tiene para su vida, y es el propósito de Dios que usted y yo vivamos en benevolencia, que vivamos bien, que vivamos disfrutando aquello que el Eterno nos ha dado para cada uno de nosotros. Dios crea al hombre no con la razón de que sufra. Dios nos crea a nosotros no con un propósito de que pasemos vicisitudes, pero por la consecuencia de la caída del hombre, nos tenemos que enfrentar a todo ello, y son leyes espirituales que se van a cumplir. Y acuérdese que cuando el rey da una ley, esa ley no se puede romper, pero sin embargo, Dios sí puede hacer otra ley mayor que vaya por encima de esa ley, y esa traiga a nosotros una protección, traiga a nosotros una liberación, traiga a nosotros una verdadera redención. Ahora, cuando en Génesis 2:7 dice la palabra, Elohim forma al hombre, del polvo de la tierra, y dice que sopló en su nariz aliento. Y en el hebreo ahí el aliento se refiere al neshama, de vida. Y el hombre se convierte en un ser nefesh, viviente. Las palabras son parecidas y vienen de la raíz derivada nefesh. Ahí ya me está hablando de la palabra del alma. Pero cuando dice ahí que Dios sopla sobre el hombre aliento, este aliento dice que es neshama, una combinación de la esencia de Dios, del ruja de Dios. El ruja de Dios, para los que no sepan qué es el ruja, es el Espíritu de Dios que viene como soplo y sopla cuando crea al hombre, y dice que ahí se convierte en un neshama. Ahí es donde se combina tanto el Espíritu de Dios como se convierte el alma, se unen, imparte una esencia de él hacia nosotros. Mire que es mucho más profundo de decir, cuando leemos la Reina Valera,
en el versículo 7 te dice, entonces Dios forma al hombre el polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Pero cuando nosotros nos vamos a buscar verdaderamente a qué significó cuando sopló el aliento de vida, nos está dando que de la esencia de Dios mismo, Él sopla sobre nosotros. Mientras tanto, lo que había sido creado, lo que estaba formado, en ese momento no tenía absolutamente nada de lo que es ahora. Simplemente era una creación. Pero cuando sopla el aliento, el Nesheshma entra sobre nosotros, dice la palabra de Dios que ahí es donde te conviertes en ¿qué? En un alma viviente. Te conviertes en un nefesh. Cuando ya el aliento sopla. No es lo mismo tú decir, yo soy una persona que trata de existir, a tú decir, yo soy una persona que está viviendo. Son dos cosas muy diferentes. Cuando usted entiende eso, que usted no está para que exista, usted está para vivir. El propósito que Dios nos creó es para que vivamos. ¿Y qué yo voy a vivir? Aquellas promesas que Dios ha dado para tu vida y para mi vida. ¿Qué yo voy a vivir? A que se cumpla el propósito en él. ¿Qué yo voy a vivir? A que en mi vida hay una palabra y un dabar de Dios que sale de su boca, que se quiere hacer en nosotros y hace y crea. Y no tan solo que crea, sino que la hace viviente en ti y en mí. Cuando nosotros podemos empezar a pasar ese proceso y poder entender que el espíritu es importante, cada función que Dios nos ha dado. Y esto es una antesala para nosotros luego entrar al tema de la sanidad interior y las áreas en las cuales nosotros necesitamos ser sanados. Pero sin embargo, antes de entrar a eso, quiero llevarte a que tú entiendas tu función. ¿Qué es lo que tienes tú? ¿Qué es lo que tengo yo? Mi espíritu. Es mucho más de lo que nosotros pensamos. Antes yo pensaba que el espíritu es espíritu y se acabó. Ya era algo simple, ok, es el que me hace vivir y se acabó. Pero puedo entender que el espíritu tiene una función mayor en mí. Cuando veo y voy a la parte de que el espíritu es el que me lleva a tener una comunión. Dice que el espíritu, en la parte del espíritu tú puedes tener que es el medio por el cual nos comunicamos con Dios y desarrollamos la relación íntima con Él. Nuestro espíritu, y les pregunto ahora a ustedes, ¿nuestro espíritu necesita ser sanado? ¿Cuál es su opinión? ¿Sí? No. ¿Por qué no, Bueno, Fuente? Amén. el espíritu cuando se considera como el alma, sí. Perdón, es que me confundo el hecho de que cuando recibimos al Señor el espíritu es salvo, pero sí necesita sanidad, sí. Ok. ¿Por qué necesita sanidad? Denme su opinión. Porque no, o sea, al nacer, después del nacer, han ocurrido cosas que han echado a perder el diseño original del Señor. Desde el momento que fue creado bueno, empezando desde la caída de Adán y Eva. Porque la corrupción está dentro de nosotros, fuimos instruidos incorrectamente. Y por heridas que recibimos luego y heridas que nosotros provocamos también. Ok. Dina, dime. Sí, bueno, para mí el espíritu es muy similar a lo que dice Fonte, porque nuestro espíritu viene, o sea, dañados desde el origen, pues, de la caída, igual que Fonte pienso eso, y entonces desde ahí está dañado y por eso es que tenemos que restaurarlo.
Porque en el espíritu, pues, es donde tenemos la comunicación con Dios Padre, ¿no? Correcto. Miren, el espíritu, hoy, esta pregunta se la hice a varias personas hoy, aparte del grupo que estuve haciendo, y fue una controversia porque unos me dijeron que sí, otros me dijeron que no. Pero cuando buscamos por la palabra de Dios, simplemente encontré, cuando la palabra del Señor te habla del espíritu, cuando el salmista entra y dice en el Salmo 51, versículo 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Quiere decir que nuestro espíritu también necesita ser forjado en un momento dado en nuestras vidas. Porque, como dijo Fonte, por la causa de la caída del hombre, del pecado del hombre, les recuerdo que hubo un cortocircuito. El diseño original que Dios nos crea a nosotros, ese diseño original fue contaminado, fue dañado. El espíritu no deja de tener su función. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el espíritu, la comunión, lo que te hace comunicarte con Dios. Pero aquellos que no le sirven a Dios, al Dios verdadero, nosotros sabemos cuántas religiones o sectas se han desarrollado en el mundo. El hombre buscando tener una comunión con algo superior. Es querer tener una comunión con algo que sea mayor que él, que sea, como muchos le dicen, una fuerza, una energía. Siempre el hombre, al tener el espíritu, hay algo que lo va a provocar. Buscar esa espiritualidad, buscar ese movimiento como sobrenatural. Aún los ateos que dicen que no creen en nada, sin embargo, usted los ve que están mirando a todo lo que está aconteciendo. Pregúntele a un ateo por un ovni o alguien, le van a dar una opinión de ellos científica. Pues entonces hay algo en cada uno de nosotros, en el espíritu, que aunque tú no busques al Dios verdadero, te va a llevar a querer tener una comunión con algo más allá que no es humano, sino que el mismo espíritu provoca a que vayas. Y si no, de una manera u otra, te influencia a estar en un círculo en el cual no te das cuenta, pero estás en la influencia de otros espíritus que no son los el espíritu de Dios. Ahora, cuando vemos que el espíritu me lleva a tener también la intuición. Mi marido dice que la intuición es el sexto sentido de los hombres, de las mujeres, perdón, que eso es lo que nos dieron a nosotras. Pero sin embargo, le dije, estás equivocado, porque no es que nos lo dieron a nosotras, es que cada ser humano tiene un desarrollo. Y por eso el Señor nos dejó al espíritu a que nos trajera una intuición. Entonces, aunque tú le sirvas a Dios o no le sirvas a Dios, cuando usted no le servía al Señor, había momentos en que yo le puedo preguntar a usted si en algún momento dado usted se acercó a alguna persona y usted dijo, ay, esa persona como que sentí algo que no es. Como que tengo la intuición de que esas cosas no van a salir, de que lo que me estoy proponiendo hacer no tengo obstáculos, no se va a lograr. Pues entiendan esta noche que no era tan solo el pensar de que, ay, fue que de momento pensé que tuve ese pensamiento, sino que al usted tener un espíritu en usted, Dios nos lo dio con una función. No tan solo de llevarte a comunión con Dios, sino que te da esa intuición. La intuición es el testimonio interior por medio del Espíritu Santo que nos guía y nos habla. Es el conocimiento inmediato de una verdad sin la participación del razonamiento. Mire aquí cómo le está poniendo la intuición. O sea, que no tienes que tener un razonamiento
para tú tener el conocimiento inmediato de la verdad. Por eso es que dice la palabra del Señor que por el Espíritu nosotros tenemos que procurar. Nosotros todas las cosas tenemos que ir procurándolas a través del Espíritu, para que así a través del Espíritu nosotros podamos caminar y ser guiados por el Espíritu de Dios a toda verdad y a toda luz. Que nosotros podamos entender en esta noche que el Espíritu es el que nos da, el Espíritu de Dios, cuando nuestro espíritu tiene que ser restaurado a llevarnos con el fin verdaderamente de hacer un lazo con el Eterno, volver a llevarnos al diseño original, donde cuando Adán en el huerto del Edén dice que Dios llegaba y hablaba con él, donde el Señor permitía, ¿verdad?, que en el momento en que tenía esa comunión y esa intuición, Dios le da la capacidad al hombre para que pudiera ¿qué? Dominar, para que pudiera ¿qué? Ejercer una autoridad en la tierra. Ese fue el principio. Con ese principio Dios le da la capacidad al hombre, no en el área almática, sino por el Espíritu de Dios. Por eso, por el Espíritu, nuestro espíritu y tu espíritu tiene que ser descontaminado de cosas que fueron enseñadas, de cosas que se arraigaron generacionalmente, maldiciones que vinieron a nuestras vidas, que provocaron que en vez de entonces nosotros acercarnos al Señor, acercarnos a tener una relación con Él, en momentos dados lo que hacía era que nos separó. Pero qué bueno que en esta noche tú estás en esta hora, en este lugar, y estás escuchando esta palabra, porque sabes que fuiste llamado, fuiste escogido, y el Señor está cumpliendo un propósito en tu vida para cumplirlo, y su Espíritu está contigo para ministrar, para hacer aquel propósito con que Él quiere hacernos, nosotros ser libres, ser sanas, para que disfrutemos de una verdadera vida en el Señor. Ahora, cuando Romanos 14:16 dice, porque todos son guiados por el Espíritu de Dios, y estos son los hijos de Dios. ¿Quiénes son los que son guiados por el Espíritu de Dios? ¿Todas las personas? No. Aquí Romanos te está hablando y te está diciendo que quienes son guiados por el Espíritu de Dios son sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Dice la palabra del Señor, aquellos que me aman y obedecen mi palabra. Todos podemos decir, yo amo al Señor. Todos podemos decir, ay, yo soy hijo de Dios. Pero lo que te va a marcar a ti, de tú diferenciarte de otros, de verdaderamente reflejar el ADN del Padre sobre tu vida, es que tú obedezcas su palabra. No palabra de hombre. No palabra de porque alguien vino y me dijo que tenía que hacerlo, lo voy a hacer. No. Verdaderamente es que tú tengas conocimiento de la palabra de Dios, porque esa palabra es la que te va a llevar a ti a través de su espíritu a ser guiados y a cumplirse en tu vida. Entonces, cuando yo entiendo eso, que no tan solo el Espíritu me da la capacidad de la comunión y de la intuición, y que ya voy más allá porque somos hijos de Él, sino que también me da ese acceso a la conciencia. Y dice que es el medio que nos permite distinguir entre el bien y entre el mal. La conciencia es el instrumento que Dios utiliza para guiarnos, para que podamos escoger correctamente. Romanos 9:1 dice, verdad, digo no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu de Dios, el Espíritu que está puesto en nosotros, cuando tiene conexión con el Espíritu de Dios, ahí verdaderamente da testimonio a nuestras vidas.
trae un testimonio, hace que germine en nosotros la esencia de lo que es el Padre. Ahora, personas que no le conocen al Señor también tienen la capacidad de conciencia que le va a dictaminar qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque mientras nosotros estemos aquí en la tierra, tanto en el mundo espiritual como aquí en la tierra, hay leyes que tenemos que cumplir. Nuestras culturas nos enseñan lo bueno y lo malo. Ahora, en el tiempo que estamos viviendo, es muy peligroso y tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos enseñe el camino. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo de dolores en los cuales a lo bueno se está llamando malo y a lo malo se está llamando bueno. Por eso es que tú y yo necesitamos en esta noche que seamos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros verdaderamente podamos recibir la revelación, el conocimiento, la liberación, la sanación en todas las áreas de nuestras vidas. Y que cada función en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, el Señor lo quiere que unido y santificado. Santificado no significa que usted ahora no puede cometer ningún delito o pecado, porque todavía sigue viviendo. Y aún hasta con los pensamientos usted puede pecar, pero tenemos la oportunidad de todos los días pedirle perdón al Señor cuando nos humillamos verdaderamente, pero desear en nuestras vidas que sea Él en nosotros, permitirle al Señor que sea Él el que nos transforme y saber que el espíritu tiene que ser limpiado, tiene que ser descontaminado, que la sanidad de nuestro espíritu es la relación que tenga con Dios y tiene que ser renovada y tiene que ser restaurada. El espíritu humano es la capacidad del ser interno que nos lleva a tener una relación con un ser espiritual. Entonces, cuando entendemos esa área, esa función del espíritu, cuando yo entiendo esa función, entonces ahí es que yo sé que todo mi ser, como leí al principio, por eso es que dice Pablo en 1 Tesalonicenses, que te habla y te dice, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Porque nosotros hoy tenemos el sacrificio de la cruz. El sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y sabemos que por ese sacrificio tú y yo tenemos acceso al Padre. Él es nuestro abogado. Él es la puerta estrecha. A través de Él tenemos salvación. Pero de ahí comienza el proceso de restablecerse en nosotros, llegar para ir al diseño original donde Dios nos creó. Entrar a ese diseño y saber que es necesario que así como sana nuestro espíritu, nuestra alma tiene que ser sanada. Quiere decir que la sanidad interior es la aplicación de la gracia y del perdón de Dios en aquellos aspectos de nuestras vidas. Que nos impide gozar de una vida abundante y plena en Dios. Es cuando tienes que sanar esos recuerdos, cuando tienes traumas dolorosos, emociones afectadas que no se curan por sí mismos. Ahora, hay una controversia dentro de la iglesia del Señor. Hay gente que dice que cree en la sanidad interior y hay gente que te dice que no cree en la sanidad interior. Muchos creen, basado en la palabra, que aceptamos a Jesucristo y ya somos libres y como dice su palabra, que ya lo acepto a Él y por haberlo aceptado, en Él yo tengo salvación, ya soy libre. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué entonces esas personas viven momentos de que cuando usted lo mira en su cara, no le ve ni un rasgo de alegría? Y lo ve deprimido. ¿Cuántas personas nos hemos encontrado que llevan 20, 30 años en el evangelio, que existen a una iglesia, sin embargo,
cuando te hablan, todo el tiempo es una palabra negativa. Cuando en sus acciones usted ve celos, usted ve envidia. Cuando en sus acciones usted ve rechazo, condenación. Cuando en sus acciones, ¿cuántas veces se han topado? Seré yo la única que me he topado con tipos de personas así, que dicen que tienen 20 años de servirle al Señor, y sí, yo tengo al Señor, pero a la primera vez que caen enfermos, ya andan llorando, ya andan ahí tirados al suelo, porque no son capaces de saber cómo van a enfrentar, porque se le olvida la promesa que Dios tiene para sus vidas. ¿Cuántas personas conocemos que nos hablan y nos dicen, no, yo conozco la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, me sé la hermenéutica, me sé todo de memoria, y usted la ve que recitan la Biblia de una manera, pero su condición actual, su vivencia, viven en una mentalidad pobre, en una mentalidad de miseria? Y no me estoy refiriendo nada más nos estamos enfocando en lo monetario, sino le estoy hablando en la visión, en una visión de cómo tengo que vivir la vida. Se conforman con vivir tragedias tras tragedias en su vida, ven que se repiten patrones negativos y con eso me conformé. No, porque Dios va a ser mi fortaleza y con eso me quedo. Pero te voy a llevar ahora a lo que me dice aquí la palabra del Señor, que qué es lo que desea Dios, si verdaderamente Dios desea la sanidad interior en nuestras vidas. Dios nos desea el bien. Ahora te quiero hacer la diferencia y quiero hacer un hincapié en qué es la diferencia de la sanidad interior y la consejería o el asesoramiento pastoral. Hay personas que nos llegan a nuestras vidas y vienen buscando un consejo, vienen explicando la situación en la cual están viviendo. Pero yo te quiero decir en esta hora la diferencia de las dos maneras en las cuales son buenas, pero que tú diferencies cuál es la que verdaderamente tienes que aplicar sobre tu vida. La sanidad interior y el asesoramiento pastoral son dos maneras diferentes mediante las cuales el Espíritu Santo obra en la vida de las personas. El asesoramiento pastoral es un abordaje bíblico e inteligente, guiado por el Espíritu Santo, orientado hacia los conflictos psicoespirituales del ser humano, con la finalidad de cambiar estructuras y rasgos de conducta. Cuando vienes al asesoramiento pastoral, usted va a ver que siempre va a haber la palabra de Dios presente en usted. Para el consejo, para todo lo que se busque la solución al problema, va a ver que va a ser una administración directa a lo que estábamos hablando, a tu espíritu. Va más directo a lo espiritual, a esa conciencia, a esa intuición, se va más allá. Ahora, cuando es la sanidad interior, es la obra del Espíritu Santo sobre 4 áreas específicas. Número 1, la área es en el área del pecado. Segundo es las heridas del pasado. Tercero es la herencia. Y cuarto, el ocultismo. ¿Voy muy rápido o continúo? El tercero, pastora. La herencia. Y el cuarto es el ocultismo, que tienen como objetivo sanar, limpiar, liberar al creyente, al Hijo de Dios, de toda atadura espiritual, para que se experimente el total señorío de Cristo en su vida. Ahora, ambos son necesarios y los dos son guiados por el Espíritu Santo para lograr una sanidad y una santificación, porque buscan que el creyente asimile el señorío en Cristo en una manera más visible. Los dos son necesarios.
Y hay personas que para tener totalmente una sanidad interior, muchas veces no tan solo con el Espíritu de Dios, sino con un guía, una persona estando presente, es la que los lleva a dirigirse para que el fin de eso es que usted sea libre, que usted sea sano, que verdaderamente usted pueda ver visiblemente lo que es Cristo en tu vida y en mi vida. Es como dice, si Dios nos dio los 5 sentidos, ¿sí? Una pregunta, Dime, pastora. Sí, con su experiencia que ha tenido, porque he visto personas que tal vez, bueno, o yo también, he pasado tal vez por sanidad interior y por qué vemos que hay personas que recaen, o sea, o qué es lo que las lleva a retroceder y, o sea, porque por lo que yo he visto, me parece que la sanidad interior debe ser prácticamente constante. O sea, es como un diario, ¿verdad? Estarnos sanando. No sé si es porque se generan en el presente o también pues que tal vez no llegamos a la raíz de realmente lo que estaba pasando. No sé si por la experiencia, no sé si me voy a entender, el por qué he visto personas que decir, ha pasado por una sanidad interior, pero han regresado. mira, mi amor, todo depende de la persona y las vivencias que está viviendo. Cada día nosotros vamos a enfrentar retos. Cada día tú vas a tener una vivencia quizás diferente. La palabra del Señor cuenta cuando Jesús te habla y le dice que hubo una casa que fue limpia, liberada, y la casa estaba limpia, todo en orden. El que fue expulsado, dice que llega un tiempo y rodeó la casa. La casa estaba limpia, pero no estaba habitada. Viene eso y entra nuevamente. Hay cosas en nuestras vidas, nuestras personas, como personas, Dios nos limpia. Tú pasas el proceso y ya fuiste sanada. Pero ¿qué pasa? Esa parte que ha sido limpia, muchas veces vuelve de nuevo y zarandean la casa. Vienen situaciones que a veces no, de una manera diferente, pero viene con el mismo fin. Si, por ejemplo, tú fuiste atacada por el rechazo y tú fuiste, sanaste todas esas áreas de rechazo, pero después llegaron momentos que empieza a suceder en tu vida, acciones de personas y empiezas a fijarte que empieza a suceder y entonces tú empiezas a sentir como ese flechazo de rechazo. Si tú lo aceptas, eso vuelve y entra en ti. Pero si tú aprendes a lidiar con ello y con la palabra, tú la usas como un escudo, entonces eso ahí verdaderamente se forja en tu vida y ya no puede ser tocado. Ahora te recuerdo, la palabra del Señor te dice, el que esté firme, mire que no caiga. No te confíes de que fuiste liberado totalmente, ahora nada me va a hacer daño y te vas a ir a rodearte de las mismas personas que te hacían el daño o que te insinuaban a actuar de esa manera o te llevan a que influenciarte en ese ambiente. Entonces, ahí es donde ves la diferencia, que hay personas que creen que yo soy fuerte y nadie me va a hacer caer, y vuelve de nuevo y no se dan cuenta que son herramientas que el enemigo utiliza para volver hacia ellos y volver a crear en ellos esas ataduras, heridas en sus vidas, en las cuales entonces cuando vienes a verse, entonces son ciclos que se han repetido y esos ciclos no se han cerrado totalmente. Por eso es que tú ves que hay personas que a veces adelantan y hay personas que retroceden. Ahora, de que estamos viviendo día tras día, como dice la palabra, trae su propio afán. Día tras día tienes tu propio reto. Lo que tenemos que pedirle al Espíritu de Dios, que día tras día
Él guarde nuestro corazón. La palabra del Señor te habla y te dice, guarda el corazón porque de él que mana la vida. También te dice que engañoso es el corazón más que los pensamientos. Entonces, o pueden ser por lo que vives en el momento, o puede ser que totalmente no estuviste sano en la totalidad, porque nosotros entendemos que cuando Dios hace una obra redentora en nuestras vidas, Él la hace de una vez y para siempre. Él no la hace a mitad, Él la hace completa. Y el Señor quiere tratar, pero también todo depende de tu voluntad y de mi voluntad. Para tú y yo tener una verdadera liberación y sanación en el espíritu, tú y yo tenemos que comenzar a anhelarlo y desearlo. Porque ¿quién le gusta estar enfermo? ¿Quién le gusta sentirse oprimido? ¿Quién le gusta sentir culpabilidad? ¿Quién le gusta sentirse sin perdón? ¿Quién le gusta ser amargado, rechazado? ¿Quién le gusta vivir una vida oprimida que en todas las acciones, tanto en acostar como en levantar, mantenerse oprimido? Nadie. Ni tampoco ese es el deseo de Dios. Ese no es el deseo del corazón de Dios sobre su vida. El deseo de Dios es que nosotros, dijo Jesús, que Él vino a dar libertad a los cautivos, que Él vino a sanar al quebrantado. Dice la palabra que Él vino a qué? Al contrito y humillado. A aquel ese, el Señor dice que Él viene a ser como el alfarero. Por eso tú y yo en esta noche, aunque hemos pasado y hemos escuchado sanidad interior, estamos viviendo, y si vamos al calendario bíblico, aquellas que no tengan un poco de entendimiento del calendario bíblico, estamos viviendo en un mes donde el Señor hace un llamado de atención. Y el Señor dice, escudriñad sus caminos. Es tiempo de ponerte a cuentas con el Señor. Estamos viviendo en el mes de Elul, y el mes de Elul es un tiempo donde tú tienes que hacer una introspección en tu vida. Es un tiempo donde tenemos que analizar en dónde estamos y hacia dónde vamos. En qué lugar nosotros tenemos y permitimos que Dios sea el alfarero de nuestras vidas. En cuanto nosotros estamos dispuestas a dejar que sea Él en nosotras. Porque el que nosotras conozcamos palabra de Dios, el que yo tenga revelación de la palabra de Dios, eso no me da a mí la seguridad de que verdaderamente mi corazón está alineado al corazón del Padre. Eso a mí no me da a mí el significado, porque dice la palabra que Él, si tuviera que utilizar una piedra, la utilizaría para provocar que alguien se salve, para hablar del Señor. Entonces, esto no depende de cuánto yo sepa la palabra, de cuánto conocimiento yo pueda tener, sino de cuán yo estoy dispuesta a que sea Él transformar mi mente, a que sea Él transformar mi corazón, a que sea Él el que tome control total de mi vida y yo rendirme totalmente en Él. A decirle que mis sentidos, nuestros 5 sentidos, que mi espíritu, que mi alma, que mi cuerpo, todo se lo quiero dar a Él para que sea Él moldeándome. Cuán capaces nosotras somos de que el Señor nos pida a nosotros nuestro yashir. ¿Y qué es tu yashir? Lo más preciado que en este momento tú tienes en tu corazón. Aquello que has estado guardando, aquello que todavía no te has dado cuenta que está en ti y ha provocado como una contaminación en tu espíritu y está provocando enfermedad en tu alma y tu cuerpo físico lo está reflejando. Cuando nosotros entendamos que la sanidad interior afecta todo nuestro ser.
Cuando nosotros entendamos que verdaderamente nosotros tenemos como el cuerpo de Cristo procurar ser sanos. Porque si yo te hablo a ti de un Dios Rafa, muchas veces hablamos de un Dios Rafa, pero hablamos de un Dios Rafa, de Dios sanador, pero lo hablamos como que solamente para enfermedades físicas. Y se nos olvida ejemplos que Jesús habló, que fueron enfermedades del espíritu. Espíritus que tomaron control de corazones, de alma, de personas. Y así hoy en día muchos andan cautivos, oprimidos por espíritus que están en su vida. Por eso es que no reciben sanidad. Por eso es que no reciben una sanidad física en su cuerpo, porque su alma está siendo abatida, oprimida, tomado control de un espíritu de enfermedad sobre ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces no han permitido que el Espíritu de Dios venga sobre ellos. Como dice la palabra en Isaías, que el yugo se pudre a causa de la unción. Cuando tú y yo oramos, ayunamos, buscamos presencia de Dios en nuestras vidas, en nosotras tiene que haber un cambio en nuestro sentido, en nuestras emociones, en nuestra forma de actuar. Nosotros tiene que haber una transformación. Y esa transformación mantenerla. Esa transformación pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a permanecer en ella. No es que hoy yo quiero ser sana y mañana, como me pisaron el callo del pie, voy a sacar lo peor de mí y voy a decir, no, tú me la hiciste, tú me la pagas. Empieza el espíritu de venganza ahí. Y se nos olvida que el Espíritu de Dios te dice, mía es la venganza, yo pagaré. Se nos olvida que en todas las áreas de nuestra vida, el Señor quiere tomar control. Él quiere tomar control de nuestros sentidos. Él quiere tomar control de tu tacto, de tu olfato. Él quiere tomar control del habla. Él quiere tomar control de tu audición, de tu respiración. El Señor quiere moverse en nuestras vidas en una forma sobrenatural. El Señor quiere hacer en nosotros. Pero si yo le pregunto a usted y le enseño un vaso de agua y yo le echo tierra en el agua, le echo una pizquita de tierra en el agua, ¿usted se tomaría esa agua? Usted me va a decir que no, o si no me tira el vaso. Entonces, cuando nosotros entendemos la capacidad de cuán gran efecto va a haber en nosotros cuando nosotros rendimos nuestro ser. Y nuestro ser no es tan solo implicar que siempre nos hablan de nuestra parte almática, no, rinde tu espíritu, porque el Señor quiere que tu espíritu sea un espíritu contrito, humillado delante de Él. Cuando el Señor quiere que toda tu voluntad, y me estoy adelantando a las próximas clases, pero voy a dejar fluir el Espíritu de Dios. Cuando tu voluntad, tú la sometes al Señor. Cuando tu voluntad, tú la rindes a Él, entonces el Señor toma el control de tu vida y en todo lo que tú hagas y todo lo que tú emprendas, tendrás el favor de Dios y la gracia de Dios sobre tu vida. Pero cuando las cosas yo las quiero hacer en mi voluntad, en mi tiempo, y como decimos, si yo les hablo de mi experiencia personal al principio, cuando yo regresé a los caminos del Señor, porque yo fui instruida en la palabra del Señor desde pequeña, llegué a la edad de adolescente y me salí del camino del Señor. Estaba muy dolida, estaba muy herida, había muchos sentimientos en mí, en los cuales provocaron totalmente desviarme del camino del Señor. Cuando vuelvo al camino de Dios, recuerdo que al principio mi lucha constante, y le estoy hablando de mis primeros 3 a 4 años, que vuelvo a tener relación con el Señor, oraba, clamaba al Señor y el Señor me ministraba y me pedía, me decía, abre tu corazón, deja que yo entre a esa área
donde tú no me permites entrar. Yo te digo a ti, mujer, en esta hora, Dios no va a entrar donde tú no lo invites. Él es el poderoso. Él puede hacer todo porque su palabra nos dice que Él es un Dios sin límite. Él es el Shaddai. Él puede hacer y tomar control de todo porque Él es el Señor del cielo, de la tierra y todo lo que en Él hay. Pero Dios nos dio unas leyes humanas y espirituales que Él nos respeta. Y Él, por esas leyes y ese respeto, Él va a respetar y Él se va a mover hasta donde tú y yo lo permitamos. Él toca la puerta, dice la palabra. Si oyes la voz de tu Señor, cuando Dios le habla a las iglesias, no le está hablando a un pueblo desconocido, Dios le habla a la iglesia. Y le dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos que Dios trabaja en un área sí y en otra, o no, vamos a limitar a Dios. Nosotros vamos es como servir a medias. Entonces después vemos, ay, pero ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué vuelven y se repite? ¿Por qué siempre me quedo en lo mismo? ¿Sabes por qué? Porque hay áreas que todavía tú no has permitido que el Espíritu de Dios entre y te transforme. La palabra de Dios no puede ser acomodada. La palabra de Dios es como es. Y su palabra solamente nos pide que tú y yo obedezcamos su palabra. No es yo acomodar la palabra de Dios a mis acciones. Mis acciones se tienen que someter a la palabra de Dios. Mis emociones se tienen que someter a la palabra de Dios. Para tener una verdadera sanidad interior, yo tengo que pedir y tengo que estar dispuesto a abrir mi corazón 100% en Él. Lo que tú decides hoy, el Señor lo respeta. Él va a tratar de disuadirte. Él va a tratar y quiere que a través de su espíritu tú recibas una convicción de lo que es bueno para ti y lo que no es. Pero al fin y al cabo, ¿quién es el que toma la decisión? La tomas tú. Tú eres el que decides creer o no creer. Tú eres el que decides amar o no amar. Tú eres el que vas a decidir qué es lo que desea tu corazón. Pero si yo me voy más allá, no es lo que desee mi corazón, sino que pueda entender cuál es la voluntad de Dios en mi vida y entonces desear que sea la voluntad de Dios haciéndose en mí. Porque como yo te puedo dar testimonio de que sí, el Señor puede sanarte heridas, traumas de tu niñez, porque fui parte de ello y veo el poder de Dios. ¿Cómo puedo decirte que Dios te libera de toda falta de perdón? Porque así es, y así el Señor trató conmigo, fui libre y todavía lo sigue modelando, porque hay situaciones que vas a seguir enfrentando día tras día, en las cuales tienes que aplicar nuevamente la palabra del Señor y recordar que 70 veces tienes que perdonar. Cuando aprendo los principios de la palabra de Dios, entonces es que yo puedo ver que entonces yo puedo ser libre de todo enfermedad, que yo puedo ser libre de toda herida, de toda trauma, de todo aquello que quebró mi alma, que la hizo pedazos.
ahora como fundamentos para recibir una sanidad interior, las características de la iglesia. Las características de la iglesia del fin, que cuyo pueblo es el Señor Cristo verdaderamente. Esto significa un pueblo verdaderamente convertido, un pueblo que se deja ministrar por el Espíritu Santo, que no le pone límites a obrar a Dios y vive bajo la unción del Espíritu de Dios. Como dice Joel 2:12, por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Dios nos está dando ahí la oportunidad de que tú y yo podemos ser libres de todas aquellas cosas que en un pasado nos afectaron, de buscar sanarnos. Pero hay una parte que dice que tú y yo tenemos que convertirnos. Como iglesia, nosotros no podemos ponerle límites a Dios. Y humanamente nosotros muchas veces le ponemos límites a Dios. Muchas veces nosotros le ponemos paradigmas, ponemos fortalezas al Señor. Entonces el Señor lo que quiere hacer en nosotros es que nosotros seamos un pueblo, un cuerpo de Él, que no le pongamos límites, que dejemos que su espíritu obre en nosotros, que nosotros deseemos no seguir viviendo la vida que estábamos viviendo, en delitos y en pecados, en cautividades, enfermos, sino que nosotros anhelemos verdaderamente servirle al Señor del corazón y gozar de sus bendiciones y ser libre en todo. Ahora, ¿cómo yo recibo como pueblo, como iglesia, puedo saber que como fundamento la sanidad interior puede estar? Es cuando un pueblo se llena de la unción. Entendemos que la unción como la percepción de la maravillosa presencia de Dios con la mente, el cuerpo y el espíritu. La presencia de Dios está en todo creyente. Sin embargo, no todos tienen la unción de lo alto. ¿Usted me entendió eso? La presencia de Dios en todo en que cree en el Señor está presente. Pero no todos tenemos la unción. Para que haya unción debe haber señorío de Cristo y el absoluto e incondicional gobierno de Cristo en nuestras vidas. Hay una diferencia entre aquellos que simplemente sirven y aquellos que sirven con la unción. El secreto es tú tener hambre de Dios, de no ir a la iglesia por costumbre o porque yo creo en Dios y yo creo que yo tengo que ir en que sea un día a la semana como rutina a la iglesia. No. Sino que para yo saber y recibir esa unción es que yo tengo que desear, como nos exhorta Pablo y nos dice, que tú tienes que desear las cosas del Espíritu, que tú y yo tenemos que añorarlas, que tú y yo tenemos que quererlas. Si tú empiezas a añorar aquello que es por el Espíritu, déjame decirte que tú vas a ser sano, tú vas a ser libre. Pero si en tu vida tú te conformas nada más por asistir, tú te conformas, bueno, pues voy y ayudo un ratito a la iglesia en lo que pueda y ya, lo hago por rutina, entonces déjame decirte en esta noche que estás equivocado. Entonces así no vas a poder recibir totalmente tu sanidad. Porque tu sanidad tiene que estar dispuesta a algo más allá. Tu sanidad tiene que dar la milla extra. Tu sanidad tiene que extenderse. Tu sanidad tiene que empezar a desear. Cuando tú deseas algo, como los niños pequeños que empiezan a desear este regalo y a donde quiera que va, habla de que quiere el mismo regalo. No importa con quién esté, vuelve y te repite que quiere el mismo regalo.
Asimismo, nosotros debemos ser en el Señor. Señor, yo necesito ser guiada por tu Espíritu. Yo quiero ser sanada, yo quiero ser liberada. Esa área en mi vida, Señor, todavía estoy lidiando con culpabilidades. Yo necesito ser libre, Padre. Donde quiera que vaya, Señor, hablo tu verdad. Tú me dices que tú me quitaste toda culpabilidad, que yo me apropio de la cruz del Calvario. Aquello que todavía no me puedo perdonar, aquellas acciones que hice en mi pasado. Señor, yo he renunciado a ello. Yo no quiero vivir como en esa vida. Yo quiero ser libre. Cuando tú y yo empezamos a desearlo, a desearlo, a desearlo, usted le está haciendo una invitación al Espíritu de Dios para que venga en su vida y Él haga morada en usted totalmente. Para poder seguir recibiendo la sanidad, el Señor desea que seamos un pueblo con esa hambre de Dios. Cuando tú y yo creamos expectativas, es cuando verdaderamente el Señor se mueve. Porque si usted está ahí quieto y usted no espera nada, ¿cómo usted va a querer que se mueva el poder de Dios? ¿Cómo usted quiere que se manifieste la presencia de Dios en su vida? ¿Cómo quiere que se manifieste el milagro si usted se queda quieto y no ha hecho nada? No lo has deseado, no lo has querido. Sabes que estás hasta el cuello, quizás en deuda, en situaciones financieras, bancarrota, y sin embargo te quedas ahí pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero mira, clámale al que es el dueño del oro y la plata. Desea que venga un rompimiento en tu vida, que sane aún finanzas. El Señor tiene que sanar. Todo fue contaminado. Todo lo que está aquí en la tierra ha sido contaminado. Pero tenemos el poder de Jesucristo, que a través de Él vino a traer redención y Él viene a descontaminar todo aquello que está podrido, aquello que se había contaminado. El Señor viene a limpiarlo, a restituirlo. Él viene a levantarlo. Pero tú y yo tenemos que despertar. El Salmo 84 te habla y te dice: cuando mi alma te anhela, aún ardiente el deseo de estar en los atrios de la casa de Jehová, mi corazón, mi carne cantan al Dios vivo. Cuando tú entiendes que esa palabra se tiene que hacer vida sobre ti, cuando tú entiendes que esa palabra verdaderamente tú tienes que empezar a tener esa hambre de qué, esa hambre de que todo aquello que proviene de Dios tiene que ser para mí. Ahí tenemos que ser, como decimos, un poco egoístas en el momento de la condición en la cual tú te encuentras. Desear ser libre, desear verdaderamente recibir sanidad. ¿Para qué? Para después quedarte con eso, no, para que lo mismo que tú recibiste, ir y llevar a otros y decirles: ¿sabes qué? Tú puedes ser libre porque yo fui libre. Tú puedes ser sano porque yo fui sano. Tú puedes levantarte porque yo me he levantado, pero no me levanté en mi fuerza, sino por el Espíritu de Dios, que dio una palabra sobre mi vida y esa palabra se hace viva en mí. Eso es lo que me trae sanidad. Proverbios te habla y te dice: tu palabra es medicina a mi alma. Hay veces que buscamos la sanidad en cosas que este mundo nos está ofreciendo. Pero verdaderamente cuando miramos al Señor, en su palabra dice que es nuestra medicina. Hay efectos en nosotros que muchas veces suceden, pero es porque no hemos aprendido a tomar su palabra para nosotros recibir aquello que el Señor tiene para ti, para mí. Otro principio para que sepa que por qué nos movemos, fundamentos para la sanidad interior, es cuando dice que el pueblo iluminado por la luz de Cristo, para poder detectar los pecados y las miserias y buscar la santidad. Ese es el primer deseo que viene de estar en la presencia de Dios. Porque cuando tú tienes esa hambre y estás en la presencia del Señor, tú después deseas no pecar contra Él. Tú deseas hacer un cambio. Tú deseas verdaderamente que esas cosas que una vez te marcaron, no volver a repetirlas como patrones en tu vida, como ciclos repetitivos.
cíclicos, ahí repitiéndose que en cada 4 meses, cada 2 años, cada 6 meses vuelven y se repiten patrones en tu vida y no has visto que el Señor quiere que en esta hora tú rompas todo ciclo en tu vida. Jeremías 18 del 1 al 6 te habla, y ya voy terminando, de que como pueblo de Dios nosotros tenemos que aprender a ser sensibles a Él. Y es cuando el alfarero, y ahí está describiendo la parábola del alfarero, que toma el barro y empieza a darle la forma. Y a veces llega el momento de que cuando casi ya la vasija está hecha, se echa a perder, pero el alfarero con su paciencia vuelve y toma el barro y vuelve y le da la forma. Tú y yo tenemos que tener esa disposición de que sea Él en nosotras, de que sea Él manifestándose, de que sea Él sanando. Y por último, un pueblo que sea lleno del poder y autoridad como nunca antes. Con la promesa de la unción viene el poder. Salmo 84:7 te dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. El poder es para vencer en el servicio, sea la oración, sea la administración y sea la enseñanza. Cuando tú y yo somos sanos, podemos tener toda la libertad de recibir y de dejar que fluya Él en nosotros para cumplir su propósito en nuestras vidas. Tú y yo somos los que tenemos que disponer ese espíritu a que primero se descontamine, porque luego que tu espíritu se descontamine en el orden de Dios, entonces viene tu alma para ser restaurada. Y ya las próximas clases estaremos hablando sobre ya parte almática, áreas en nuestras vidas. Como les dije, 4 áreas en las cuales nosotros tenemos que permitir al Señor, 4 puertas que sean sanadas en cada uno de nosotros. Así que le doy las gracias a todas que en esta noche se conectaron en la línea. Nos vamos a estar conectando los próximos jueves a esta misma hora a las 8. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si tienen alguna pregunta, se pueden contactar conmigo, pueden escribirme. Mi teléfono es el 954-867-4564. Pueden contactarse conmigo y ahí estaremos dialogando o me envía un mensajito por texto y podemos compartir. Vamos a hacer una oración en esta noche para hacer despedida. Si hay alguna pregunta o alguien quiere compartir algo, pueden hacerlo en este momento. Si no, voy a orar en esta noche por ustedes, por todas las que están en la línea. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, gracias, Señor. Gracias por la palabra, Señor, que tú nos enseñas, por la palabra que cada día, Señor, está, Señor Dios amado, Padre, ministrando a nuestras vidas, a nuestro espíritu. Padre, en esta noche, Señor Dios amado, te pedimos que sea, Señor, tu presencia, que sea tu poder, Señor Dios amado, tu Espíritu Santo redarguyéndonos, tu Espíritu Santo ministrándonos, Señor. Padre, llevándonos, Señor Dios amado, Padre, a profundizar esas áreas en nuestras vidas, donde necesitamos ser transformadas, donde necesitamos ser renovadas, Padre, donde necesitamos muchas recibir, Señor, liberación, Padre. En esta hora, Espíritu de Dios, yo te pido que tú seas con nosotras, que tú seas, Señor, haciendo, mi Dios amado, grandes cosas, Señor, en medio de cada una, Señor. Padre Celestial, tu palabra me dice que conoceréis la verdad y la verdad hará libre, mi Dios. En esta hora, Padre Celestial, que tu palabra, tu verdad, Señor, nos haga libre. A través de tu Espíritu ministrándonos, Señor. Circuncida los pensamientos, circuncida el corazón, Padre. Circuncida el Espíritu, mi Dios, en esta hora. Reclamo la sangre de Yeshua sobre cada una de nosotras, Padre. Declarando, mi Dios amado, que hay purificación, Señor. Que hay restitución, Padre. Que hay liberación, Padre Celestial, en esta hora. Espíritu de Dios, que tú te hagas manifiesto en cada una de nosotras y así siga tu poder, tu presencia ministrándonos, mi Dios, para que se cumpla tu propósito, Señor, en cada una de nosotras. Estamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Las espero el próximo jueves a esta misma hora a las 8 para poder entonces así compartir lo próximo que vamos a compartir del tema de sanidad interior. Dios les bendiga. Amén. Gracias, pastora.